Bien, amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición el poder estar llegando a sus hogares una vez más, ¿verdad? Con un nuevo día, con un nuevo programa de esta noche. Es una bendición el servir al Señor, el poder saludarles con mucho gozo, con mucho deseo, ¿verdad? De poder estar compartiendo con ustedes. Que Dios les bendiga y gracias por estar siempre, ¿verdad? Pendiente hacia el programa de nosotros, ¿verdad? Para escuchar y para ver los mensajes, ¿verdad? Que nosotros grabamos. Le damos gracias al Señor por este ministerio precioso que Dios nos ha dado, que nació del corazón del Padre, ¿verdad? Hacia nuestro corazón. Y estamos, pues, haciendo su voluntad, al llamado que Dios nos ha dado, haciéndolo, ¿verdad? Con mucho amor, siempre con el deseo, con el anhelo de que sus almas sean bendecidas, con el deseo de que los oyentes y cada una de las personas que escuchen estos videos sean bendecidos. En esta hora vamos a compartir una palabra muy hermosa, muy preciosa, y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude, que Él esté con nosotros, que Él sea quien ministre su palabra, que nos apoye, ¿verdad? Que Él nos respalde. Vamos a pedirle al Señor en esta hora y vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Padre que estás en gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta noche nos acercamos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, para darte gracias por la vida que tú nos das, Señor, para darte gracias, Padre Celestial, porque hasta aquí, Señor amado, tú has estado con nosotros. En esta hora, Padre, ponemos una vez más en tus manos un programa más, Señor eterno. Suplicamos tu bendición para tu palabra ya es bendita, Señor. Lo suplicamos, Padre Celestial, que tú bendigas a los oyentes, que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Que mientras, Padre, hablamos de tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, derramando ese aceite fresco, Señor, revelando, Padre Celestial, trayendo, Señor eterno, tu palabra, Señor, a las vidas y a mi vida, Señor. Yo sé que tú siempre hablas a mi vida, Señor. Cada vez que yo leo tu palabra, tú hablas a mi corazón. Gracias, eterno Dios. Padre, reconozco tu poder. Dios mío, reconozco que estoy bajo tu señorío. Reconozco que sin ti nada soy, Señor. Y lo que soy, Padre Celestial, la vida que tú me has dado es solamente por ti. Por lo tanto, Padre Celestial, necesito de tu poder. Necesito de tu gracia. Espíritu Santo de Dios, necesito de tu gracia. Gracias, Señor amado. Pedimos tu bendición para tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que hagamos, Padre, para honra y para tu gloria, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Queremos poner tu nombre en alto, porque tú eres un Dios bueno, un Padre de amor, Padre de misericordia. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, ¿verdad? Es una bendición el poder ser hijo del Señor, el poder compartir su palabra, el poder llegar a través de estos medios a todas partes del mundo y con eso, ¿verdad? Cumplir la voluntad del Señor de que todo el evangelio llegue a todos los confines de la tierra para que después sea su venida. Y quiero invitarlos en esta noche para que leamos una lectura bíblica en Primera de Samuel y vamos a leer en el capítulo 5 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en la tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral.
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Aleluya. Hasta ahí lo dejamos, y mientras vayamos, ¿verdad?, vamos a ir considerando otros versículos más. En este momento, ¿verdad?, vamos a hablar de la palabra del Señor, a compartir por unos minutos. Primeramente nos damos cuenta, ¿verdad?, que el arca fue tomada, ¿verdad? El arca, que significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios anteriormente les había dado a su pueblo la victoria en muchas batallas. Pero en esta ocasión el Señor estaba enojado con su pueblo. Por esto, en esta ocasión se enojó con los hijos de Elí, porque ellos empezaron a desobedecer, a ser rebeldes y a menospreciar lo santo del Señor, a menospreciar los sacrificios. Y también hacían pecado con mujeres, ¿verdad?, aún en la entrada del templo, en las puertas, con las mujeres que eran las sacerdotisas, pero eran unas mujeres malas también. Entonces Dios vio todo eso. Le habló a su padre Elí que por eso él estaba enojado. Y por esa causa fue de que en este momento, en esta parte de la palabra del Señor, los filisteos se levantaron en contra de ellos y los vencieron, porque Jehová se apartó de ellos. Jehová los dejó a ellos solos y no les dio la victoria. Entonces, muchos de ellos murieron y el arca del pacto fue tomada. Por la desobediencia, Dios se apartó de ellos, porque no tomaron con cuidado las cosas santas, no tomaron con cuidado las ofrendas y cuidar de la casa de Dios. A ellos ya el Señor había dicho que los había escogido, ¿verdad?, para que ellos fueran y ministraran en la casa de Dios. Se les había dado la parte ya en Levítico 7, dice que les había dado su parte de comida que ellos iban a comer, pero ellos empezaron a hacer lo contrario, empezaron a hacer lo que ellos querían. Ya no esperaban que se le diera como Dios había determinado o había ordenado, sino que ellos no esperaban, sino que decía que les dieran de la carne, que le dieran así, aunque sea cruda, que se la dieran y que ellos la iban a asar, cuando no era así como Dios había dicho. Dios había dicho que tenían que cocinarla, y cuando ellos se la iban a dar, ellos iban a recibir la parte que Dios había dicho que se les iba a dar a ellos. Entonces vio el Señor todo eso, y por eso es que Él estaba enojado, porque no hubo temor, no hubo respeto reverente, no hubo obediencia a lo que Dios dijo, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos temor, cuando nosotros no obedecemos, no hacemos lo que Dios nos manda que hagamos, y vamos y queremos hacer las cosas a nuestra propia conveniencia, las cosas como nosotros creemos que son mejor. Pero Dios se enojó por esto, en esta situación, ¿verdad? Y por eso fue de que los filisteos tomaron la ciudad, murieron muchos de los israelitas y tomaron el arca, se llevaron el arca del pacto. Cuando había una guerra así, los que ganaban se llevaban el botín, se llevaban los animales, les llevaban el oro y todo lo de valor. Aquí les quitaron
En esta ocasión los filisteos le quitaron todo lo que pudieron, pero pensaron que cuando se llevaran el arca, quizá eso les iba a traer a ellos ah, como que les iba a servir para ayudarles, como era como para un trofeo para ellos. Y ellos se lo llevaron, sin saber que no cualquiera puede tocar lo santo, que no cualquiera puede llevarse las cosas de Dios, ¿verdad? Que no cualquiera podemos tocar si no estamos viviendo en obediencia, en temor reverente delante de Dios. No podemos tocar lo santo de las cosas de Dios. Entonces vinieron ellos y se llevaron el arca. Y quiero que leamos aquí en el 2 del capítulo de 1 Samuel 5:2, dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ellos llevaron el arca como que hubiese sido como una victoria y dándole la gloria a su dios Dagón, que era el dios de ellos. Era el dios, Dagón dice que significa grano, era el dios de los granos, el dios de grano. Ellos lo adoraban a él y pensaron que iban a rendir culto llevando, ¿verdad?, el arca ahí a ese templo. Él era el dios de ellos, el dios de los filisteos. Pero nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando el arca de Dios es el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, significaba la presencia de Dios. Ahí Dios les hablaba y ahí dice que se guardaban las tablas, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Ahí se guardaba una canastita, dice, con el maná, y ahí se guardaba la vara que reverdeció, ¿verdad?, a Moisés. Y ahí nadie podía ver. Ahí lo que estaba adentro, Dios les dijo que nadie podía ver adentro, sino que solo era el sacerdote que cada año podía entrar y podía ver ahí. Por lo tanto, si alguien hacía eso, desobedecía y se metía en gran problema con el Señor, porque a Él le agrada que nosotros le obedezcamos, ¿verdad? Que nosotros, cuando Él nos dice algo, lo hagamos. Pero volvemos, ¿verdad?, aquí en el 2. Y metieron, dice, a su dios Dagón. Metieron el arca ahí. Pero como sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso, no hay Dios que se compare a Él. Este ídolo Dagón no se pudo resistir y dice que estaba caído, postrado delante del arca, postrado delante de la presencia de Dios. Entonces no tuvieron ellos, ¿verdad?, de que lo levantaron, dice, a su Dios de nuevo y lo pararon. Mire que los dioses que se hacen con las manos no tienen poder. Tienen manos, no pueden palpar, ¿verdad? Tienen pies y no pueden caminar. Tienen boca y no hablan. Y el Dios que yo les sirvo, el Dios que yo les sirvo, les servimos, ¿verdad? Los que hemos llegado a conocer a este Dios verdadero, es un Dios poderoso, es un Dios que no está en las paredes, no es un Dios de papel ni de hierro, es un Dios que vive y reina en el trono de nuestro corazón, en el trono de aquellos que han aceptado, ¿verdad?, su nombre, a su Hijo en su corazón. Ahí habita el Señor. Ahora Él se encuentra en el templo donde nos reunimos para adorarle y Él ahora mora en nuestro corazón. Nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. Nosotros ahora somos portadores de su gloria, portadores de su amor, portadores de su poder, porque Él también nos da a sus hijos el poder y la autoridad. Y Él es un Dios poderoso, un Dios grande, amoroso, que no se compara, que no hay Dios, ¿verdad? Nadie puede ver a Dios, nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, los dioses que se hacen con las manos no son dioses, ¿verdad? No tienen poder.
y triste es para aquellos que confían en ellos. No son benditos los que lo hacen, ni tampoco los que confían en ellos. Miren que leemos ahora en el 13 y dice, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Pero volvieron al siguiente día, dice, de la mañana, he aquí Dagón había caído postrado delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Mire qué Dios tan poderoso al que nosotros le servimos, que no hay nada que se pueda sostener, no hay nada que se pueda detener delante de su presencia, porque ahí dice, su palabra dice que delante de él se doblará toda rodilla de nuestro Dios eterno, delante de él se doblará toda rodilla. Aún este ídolo de Dagón no pudo contener, ahí se muestra el poder y la grandeza de Dios. Los filisteos estaban tristes y estaban atribulados porque decían, y ahora todo lo que nos está sucediendo, ahora nos estamos enfermando, mucha gente muriendo de tumores, y hasta nuestro Dios, ahora el Dios de Israel está enojado hasta con nuestro Dios. Ellos estaban tristes, pero ahí se dieron cuenta ellos que su Dios no servía para nada. Era un muñeco que se le cayeron los brazos, se le cayó la cabeza y que solo el tronco ese que quedó. Ahí se dieron cuenta ellos de que no servía para nada su ídolo, su Dios. Lamentablemente mucha gente está engañada hoy en tiempo, en estos días hay gente que está engañada, creyendo en ídolos, en dioses falsos, ¿verdad? Confiando en dioses que no escuchan, en dioses que no tienen poder para nada. Bien dice la Biblia que compran, dice, un árbol, un pedazo de madera, funden un dios, funden un ídolo y lo hacen. Pero los que se hacen con las manos no son dioses. El único Dios verdadero es el que está en los cielos, que habita en mi corazón y que habita en todo lugar. Mucha gente, lamentablemente, están siendo engañados. No han encontrado el verdadero Dios y están siendo engañados. Nosotros no necesitamos nada, no necesitamos ni un ídolo ni un muñeco para llegar a la presencia de Dios, porque Jesús es el único mediador que nos lleva al Padre. Él es el que en su sangre carmesí, Él nos compró y Él es el que sufrió por nosotros. Y por eso nosotros clamamos delante del Señor Jesucristo y Él nos lleva al Padre, porque Él es el único el único que sufrió, el único que su cuerpo fue maltratado. Su barba Él le jalaron así vivo por nosotros. Él sufrió y por eso nosotros le servimos. Por eso nosotros le adoramos, porque Él es bueno, porque Él es grande. Si seguimos aquí en el 5 dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo territorio. Y viendo los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y convocaron y se pusieron de acuerdo que no querían más el arca. Les dio miedo porque Dios estaba enojado con ellos, porque ellos lo habían tomado. Era del pueblo de Israel, pertenecía al pueblo de Israel, era de Dios, y Dios estaba enojado con ellos. Y ellos pues no hallaban ni qué hacer ahora, tenían mucho miedo, y entonces decidieron que mejor no querían el arca. La mandaron para otro lugar. Y sucedía de que al otro lugar que llegaban también ocurría lo mismo. Dios estaba molesto, Dios estaba enojado y seguían pasando, ¿verdad? Siempre los juicios de Dios cayendo sobre cada pueblo, cayendo
por causa de la desobediencia, por causa de haber tomado su arca que correspondía de estar solamente en el pueblo de Israel. Y vemos aquí que ellos dicen que deciden devolver el arca. Si vemos aquí ya en el 6 dice, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Nos damos cuenta de tanto que era la falta de temor, de lo tanto que ellos se habían desviado, que ahora preguntan, ¿verdad? Y fueron a preguntar a los sabios, que son los medios, ¿verdad? Los brujos, fueron a preguntar que qué deberían de hacer. Y claro que le da otra idea, y les dice, ¿verdad? Que no manden el arca vacío, que dice que les dijo que no manden el arca vacío. Dice, ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no lo envíes vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. O sea que ellos pensaron que si le mandaban a Dios una ofrenda, si le mandaban al Señor, lo iban a aplacar, que el Señor iba a estar contento y que ya iba a quitar su ira de ellos. Pensaron ellos. Pero miren qué pasa, lo que sucede en el 6:6 dice, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que lo había tratado así. No lo dejaron ir y se fueron. Ahora aquí le dieron una idea, ¿verdad? Mejor. La idea que les dio, dice que, y ellos, dice, ¿y qué será la expiación que le pagaréis? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a vosotros. Ahora dice, en el 5 dice, haréis pues figuras de vuestros tumores y vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Como que el Señor estaba pidiendo que le llevaran, ¿verdad? Ídolos, que le llevaran dinero. El Señor no les estaba pidiendo nada. Entonces, ahora en el 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas. Esto fue idea de otra persona más, no fue de los mismos. Le dijeron, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa, y tomaréis luego el arca de Jehová y lo pondréis sobre el carro, y las joyas oro que les habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y dejaréis que se vaya. Pues se quedaron ellos, tenían miedo del pueblo de Dios, se quedaron observando, vinieron, se tomaron 2 becerros de una vaca que acababa de 2 vacas que acababan de criar, y dice que se quedaron, pusieron el arca con las vacas y se quedaron viendo. Dice que ustedes saben de que cuando una vaca tiene sus crías, no se le puede quitar porque ella pelea, ella lo busca, ella quiere sus bebés, ¿verdad? Entonces a los becerritos los escondieron en un lugar y dejaron que las vacas se fueran. Y les dijeron que si las vacas regresaban es porque Dios no había mandado, ¿verdad?, los juicios. Pero si las vacas seguían, ¿verdad?, con el arca, era porque de Dios había sido todo esto. Y eso sucedió así, que las vacas, aunque ellas querían, ellas salieron y iban mugiendo, iban buscando a sus chivitos, pero no regresaron. Se fueron y se dirigieron hasta el lugar en donde iba a estar el arca. Entonces ahí llegó hasta ese lugar. Y dice que en el 15, dice 6:15, dice, y los levitas bajaron el arca de Jehová
y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y los pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. En el 20 dice, en el 6:20 dice, y dijeron en el 18 de los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades. Y luego en el 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, que fue el lugar en donde llegó el arca, porque había mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con la gran mortandad, con tan gran mortandad. El caso fue de que, si dicen eran el pueblo de Dios, claro que sí. La cosa fue de que ellos ya sabían, ya el Señor les había dicho que nadie podía mirar ahí en el arca. Pero todos de curiosos fueron y vieron. Por unos pocos que vieron, pagaron ahí todos. Pero por desobedecer. Porque cuando desobedecemos a Dios, eso es lo que pasa, ¿verdad? Por tocar las cosas de Dios. No podemos tocar las cosas del mundo, no podemos estar haciendo otras cosas y también sirviéndole a Dios. No podemos estar, por otra palabra, tomando Santa Cena y también tomando licor, o tomando Santa Cena y tomando el vaso de cerveza, ¿verdad? Porque eso es desobedecer a Dios, eso es tocar lo inmundo. Y tenemos que tener en mente ese temor reverente delante de Dios. Ahora hablamos de un Dios poderoso. Dios es amoroso y misericordioso, que siempre es un Dios de pactos, que siempre nos quiere salvar. Él no se goza en la maldad y tampoco no se goza en castigarnos. Él quiere que cada uno de los seres humanos vengan al arrepentimiento, vengan y conozcan al Dios verdadero. Él no quiere que el impío muera. Él quiere que el impío se vuelva de su mal camino, se arrepienta de su proceder y venga al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Nos damos cuenta de todo esto que sucedió por causa de la desobediencia. Pero después nos damos cuenta, si leemos aquí en el 7, Dios les dio la victoria una vez más. Cuando Samuel ya estaba siendo profeta, Samuel era también juez, también los juzgaba. Entonces dice que volvieron, dice, los filisteos volvieron a querer pelear contra el pueblo. Y ellos le dijeron a Samuel, Samuel, ora por nosotros y clama por nosotros, ora para que nosotros ganemos la batalla, porque si no, volvemos a perder otra vez. Si Dios no está con nosotros, perderemos la batalla. Ora por nosotros. Y dice que comenzó Samuel a orar por ellos. Si leemos en el 7:8, dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Jehová por Israel. Y que dice más, dice, Jehová le oyó. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear, dice en el 10, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa,
Siguieron a los filisteos hiriéndoles hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vemos cómo los estaba atormentando el enemigo, pero ellos se arrepintieron, porque ellos se arrepentían cuando ellos procedían mal, ellos se arrepentían. Y ahí fue una humillación de parte de ellos, ¿verdad? Que ellos le pidieron a Samuel que orara para que Dios obrara, para que Dios echara al enemigo delante de ellos, para que Él les diera la victoria. Y ellos no tuvieron que hacer nada en ese momento, porque dice que entonces el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Imagínense qué gran trueno el Señor hizo, que se asustaron todos y todos, ¿verdad?, enloquecieron y salieron huyendo. Pero ahí sí fue en donde tomaron ya fuerzas el pueblo de Israel y lo siguieron y los vencieron. Y ahí se puso una roca grande. Samuel puso esa roca grande y eso quedó ahí para siempre, todavía está ahí. Quiere decir que en esa roca grande que él puso, significa Cristo nuestra roca, Cristo nuestra fortaleza, Cristo nuestro auxilio, nuestra ayuda. Ahí quedó para memoria de que Dios les ayudó, de que hasta ese momento Jehová les ayudó. Y así podemos nosotros decir que hasta este momento podemos decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Muchas veces hay filisteos que atormentan nuestras vidas por muchas situaciones. Atormentan los filisteos nuestra vida y nos trayendo tristeza, problemas, situaciones en nuestra vida. Nos atormentan. ¿Y qué es el enemigo para que él venga y quiera quitarnos nuestra paz, nuestro gozo? Cuando Dios nos ha dado nuestra paz, nuestro gozo, y en Él nosotros vivimos confiados, en Él nosotros vivimos esperando, en Él nosotros nos fortalecemos. Dios nos da su poder, Dios nos da su autoridad para que nosotros también reprendamos al enemigo en su nombre. Él nos da la victoria, Él nos da de su ayuda. Cuando ya no podemos, cuando ya sintamos que ya no podemos más, clamemos a la roca eterna, clamemos a la roca de nuestra salvación, que Él está ahí para ayudarnos, que Él está ahí para fortalecernos. Mire que este Dios, Dagón, no pudo contenerse en pie. Dios fue grande, Dios fue más poderoso, Dios fue maravilloso. Por lo tanto, Él es el único Dios verdadero, el único Dios de poder, el cual nosotros podemos llegar confiadamente, porque no hay problema más grande que no pueda Él arreglar. No hay situación más grande que Él no pueda arreglar, y no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Dios lo puede hacer porque confiamos en Él está el poder. He visto su mano, he visto su amor, he visto su grandeza. Así que, hermano, le damos gracias al Señor por su bendita palabra en esta hora, palabra que el Señor trajo a nuestros corazones, a nuestra vida, recordándonos que no estamos solos, que Él está con nosotros para ayudarnos, para darnos la victoria. Le doy gracias al Señor por su bendita palabra y gracias por su tiempo, ¿verdad?, que se toma para escuchar su palabra. Que Dios me los bendiga. Y oramos un minutito para darle gracias al Señor y gracias a cada uno de los hermanos que se han suscrito, ¿verdad?, a nuestro ministerio. Que el Señor los bendiga y seguimos adelante con la ayuda del Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu bendita palabra que hemos expuesto en esta hora, Señor. Padre, poniéndote en alto, porque tú eres el único Dios verdadero, el único Dios de amor y misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor.
Gracias, Señor amado, por tu amor. Bendice a los oyentes, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hermanos, Padre. Gracias porque tú eres un Dios poderoso que nos da la victoria. Gracias, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos tu ayuda, tu bendición para cada uno de aquellos hermanos que estén pasando por diferentes luchas, por diferentes pruebas, por diferentes enfermedades, Padre amado. Que sea ahí, Dios mío, bendito tu poder, tu mano de amor y misericordia, dando tu ayuda y tu victoria, Padre. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, amados hermanos, y hasta aquí nuestra parte. Que Dios los bendiga y será la próxima vez que nos veamos. Dios les bendiga.